Hola, en este teórico vamos a comenzar a ver la unidad de apertura y una de sus subunidades, que es la vida, sus características y evolución. A modo de recordatorio, como ya se os mostró en el teórico de presentación de la asignatura, nosotros en nuestro programa tenemos 5 grandes unidades. Esta primera unidad, que es la unidad de apertura, contiene 2 subunidades. El esquema conceptual, o sea, serían los contenidos que nosotros vamos a desarrollar en esta unidad de apertura, comprenden el origen del universo, las características de los seres vivos, las biomoléculas, los componentes subcelulares, tipos celulares, teoría celular y evolución. Los contenidos específicos de esta subunidad 1 hacen referencia a que la biología estudia a los seres vivos. Estos seres vivos tienen una serie de características, entre ellas las que podemos mencionar como evolución, material genético, diversidad, homeostasis, organización, reproducción y herencia, y energética. Luego de cada teórico van a tener los trabajos prácticos obligatorios en los cuales van a resolver situaciones problemáticas o actividades. De esta situación problemática corresponde a esta subunidad número 1 y en ella podemos ver que se nos presenta como una especie de pequeño caso con un paciente que es Alberto de 28 años que concurre a su médico porque siente dolor de garganta. El médico le diagnostica una afección de tipo viral y le recomienda que se cuide del frío. En este caso, esta persona que tiene compromisos de trabajo decide automedicarse y comienza a tomar un antibiótico. Sin embargo, esto no le quita ni los síntomas ni lo alivia. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el efecto del antibiótico sobre los virus que causan la afección que tiene Alberto? Debemos fundamentar, significa explicar por qué decimos lo que decimos, qué consecuencias va a haber sobre la salud general y la población y cómo se relaciona esta situación con la evolución biológica. Entonces, tenemos que pensar qué conceptos deberíamos conocer para poder responder a estas preguntas. Entre los conceptos que debemos conocer y que corresponden a esta subunidad está el origen del universo, el concepto de célula, la evolución de la vida, el origen de las células procariotas y eucariotas, la teoría endosimbiótica, la teoría de la evolución, las características de los seres vivos y el ecosistema bucal y su relación con la salud. Para dar comienzo, vamos a mencionar brevemente algunas de las teorías que explican el origen del universo. La más aceptada es la teoría del Big Bang o de una gran explosión. Y este es un diagrama que está en la página de la NASA, en la parte de parte científica, donde trata de explicar a modo visual cuál sería la teoría del Big Bang. Esta teoría menciona que el universo comenzó en sus orígenes formado por partículas diminutas y calientes, que luego mezcladas con luz y energía comenzaron a generar una expansión, a ir formando, ¿no es cierto?, haciendo que los átomos se agruparan y luego formar estrellas y galaxias. Esto lo hemos representado aquí, este sería el punto, ¿no es cierto?, de inicio, y esta especie de embudo es la expansión que se estaría dando en el universo. Se piensa que por las mediciones que se han realizado, esto ha demorado 13.7 billones de años y se ha tratado de localizar puntos en donde en los años transcurridos, desde el inicio, que se habrían generado las primeras estrellas, el desarrollo de las galaxias y los planetas, y lo que conocemos ahora como toda esta parte de los agujeros negros entre ellos. Dentro de esas galaxias que se han generado en este origen del universo está la nuestra, y dentro de la nuestra está nuestro planeta, con la característica de que presenta que estamos nosotros, los seres vivos, que para considerarnos seres vivos tenemos que reunir una serie de características. La primera está conformada por células. Estas células son las unidades básicas estructurales y fisiológicas de todos los organismos. A su vez, estas constituyen a los organismos unicelulares con una sola célula o con muchas células y con diversidades de funciones, como son los organismos multicelulares o pluricelulares, como somos nosotros.
Dentro de estas células vamos a encontrar el material genético contenido en los ácidos nucleicos, llamados ADN y ARN, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Estos van a tener la información para generar todas las moléculas que necesitamos para conformar nuestros organismos. Tenemos la capacidad de heredarlas, o sea, de pasarlas de célula a célula y de pasarlas también de generación en generación de organismos. Esta capacidad de dejar esta herencia es a través de una reproducción de los organismos que puede ser asexual o sexual. Los organismos y la misma célula tienen una propiedad muy importante, una característica muy importante, que es la homeostasis. La homeostasis es producir el mantenimiento o el equilibrio interno, o sea, mantener el equilibrio interno. Asimismo, para poder realizar todas las funciones celulares, necesitamos de energía. Esta energía se logra a través del metabolismo, que el metabolismo son todas las reacciones energéticas que están contenidas en la célula. Provenimos de una evolución biológica a través de un ancestro común que se fue diversificando y ha generado una diversidad biológica a través de los años, generando 3 grandes dominios que ya los vamos a mencionar. También es importante reconocer que los seres vivos tienen una organización o jerarquías. Si nosotros comenzamos desde los átomos, estos átomos son desde lo más pequeño hacia lo más grande. Los átomos son los constituyentes de las moléculas. Estas moléculas a veces conforman macromoléculas. Las macromoléculas se juntan y conforman estructuras subcelulares. Estas estructuras subcelulares conforman a la célula. Y allí, en el caso de los organismos unicelulares, estas constituirían un organismo. En el caso de los organismos pluricelulares como nosotros, estas células se juntan y conforman un tejido cuando tienen una función particular y estructuras similares. Estos tejidos se pueden juntar, diversos tejidos, para generar una función en particular, como es, por ejemplo, el caso del diente, que es un órgano, constituyen un órgano constituido por varios tejidos que tienen una determinada función. Los órganos conforman sistemas, como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio. Y estos sistemas conforman los organismos complejos como nosotros. A modo de ejemplo de una de las propiedades, ¿no es cierto?, de las características de los seres vivos, que es la homeostasis, recordamos que es el mantenimiento del equilibrio interno, una es el mantenimiento de la fluidez de la membrana. Acá está esquematizado, esta es una fotografía tomada en el microscopio de un cultivo de células, que son estas que yo estoy marcando aquí, alargaditas, así que parecen como transparentes. Se denominan fibroblastos, son células que encontramos en nuestro cuerpo y también van a tener, están en la cavidad bucal, por ejemplo, constituyendo el periodonto. Por ejemplo, en este caso, si a este cultivo de células que están en una capsulita o de plástico, en realidad, que son las que se les coloca para poder cultivarlas, si se les reduce la temperatura a este cultivo de células, estas responden metabólicamente. Generan lo que se denomina como una especie de respuesta de emergencia para poder remodelar la membrana y hacer que puedan ser resistentes al frío. Es decir, tratan de mantener la temperatura estable. Esto que tenemos representado aquí en esta figura, con estas pelotitas rojas y estas cadenitas amarillas, son los fosfolípidos de la membrana. O sea, acá está representada la membrana. Esta membrana, de manera tridimensional, ¿no?, tiene la capacidad de remodelarse cuando hay estos cambios de temperatura. Lo hace a través de procesos químicos, como es desaturando enlaces simples de las cadenas de ácido graso para formar dobles enlaces. Y reorganiza las cadenas entre las diferentes moléculas de fosfolípidos para producir unos que contengan enlaces de ácidos grasos insaturados. Cuando se aumenta la temperatura, la membrana genera mayor fluidez
y genera insaturaciones. A menor fluidez hay aumento de concentración del colesterol. Como ustedes ven, siempre hay un mecanismo dentro de nosotros, dentro de nuestras células, que tratan de mantener siempre el equilibrio interno. Con respecto a lo que hablamos de la evolución de la vida y el origen de las células, aquí tenemos representado los tres grandes dominios que nosotros vamos a estudiar: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Estos dos, bacteria y arquea, corresponden a un tipo de célula, o sea, tienen una constitución morfológica de procariotas. Y eucaria tiene la constitución, o sea, la morfología de una eucariota. O sea, partimos de un ancestro común que ya vamos a ver cómo se denomina, y también lo importante es reconocer cómo se fue generando esta información genética que nos ha permitido generar las moléculas que nos dan las características a cada ser vivo. Se piensa y se habla de la hipótesis del mundo del ARN, pensando que el ARN o el ácido ribonucleico es el único que puede actuar tanto como portador de información genética en esos momentos. Y después pasó, ¿no es cierto?, a estar contenida la información genética, como lo es en la actualidad, en el ADN. Y aquí está como una escala desde el momento que se produjo el Big Bang y comienza, ¿no es cierto?, a generarse las primeras células. Como ustedes ven, pasan varios millones de años. Con respecto al origen también de las células, ¿no es cierto?, y el concepto de célula, acá tenemos representada un experimento que ahora vamos a ver una descripción a través de un pequeño video, en donde en estos contenedores se han ido colocando sustancias tratando de reproducir lo que era la atmósfera primitiva y hacer que a través de las energías que supuestamente simulan lo que ocurrió con medio de relámpagos y descargas eléctricas, se puedan generar moléculas que se juntaron en este vasito. Vamos a ver, escuchar la descripción. Miller y Urey diseñaron un experimento que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. Por un lado, colocaron un recipiente con agua que representaba al océano con sus altas temperaturas. Había además otro recipiente con dos electrodos cuyas descargas simulaban los rayos que en ese entonces formaban parte de la atmósfera. Posteriormente, hicieron circular por este aparato una mezcla de gases de vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco, los que se cree constituían esta atmósfera primitiva. La mezcla de gases que se sometía a las descargas de los electrodos pasaba después por un tubo frío donde se condensaban los componentes que se iban formando como resultado de estas interacciones. Estos productos de reacción regresaban al recipiente que representaba al océano para repetir el ciclo. Se generaba con ello un flujo continuo entre la atmósfera y el océano que imitaba el ciclo atmosférico de la Tierra. En estas condiciones, al cabo de unos días, detectaron en un recipiente extra acoplado al dispositivo varias moléculas nuevas de aminoácidos simples, urea y ácidos grasos. Más allá de este impresionante resultado, no se ha logrado hasta el día de hoy comprender y menos recrear el origen de la vida. Bien. Entonces, como recién les mencionaba, teníamos los tres grandes, después de que ocurrieron, ¿no es cierto?, el inicio de las células, descritos según este experimento, son las teorías que se han avalado, que de esa manera se originaron células y de células que se considera que tenían más las características de procariotas. Lo hicieron a través de este ancestro común, que se denomina el último ancestro universal común, con una sigla que es LUCA, proveniente de esta palabra inglesa, Last Universal Common Ancestor, y que a partir de él se ramificaron tres grandes dominios. O sea, cada uno de estos dominios tiene conjuntos de organismos que se los puede ubicar dentro de los dominios. Los dominios son bacteria, arquea,
eucaria. A modo de ejemplo, para que vean organismos que están actuales dentro de cada uno de estos dominios, podemos mencionar en el dominio bacteria al Streptococcus mutans, que está en la boca. Estas son microfotografías electrónicas obtenidas por un microscopio de barrido electrónico. Dentro de los eucariotas podemos ver como ejemplo eucariotas que son unicelulares como Candida albicans, que es un hongo que está en la cavidad bucal. Nuevamente acá vemos una microfotografía electrónica de barrido. Aquí lo que tenemos es una célula de tipo animal, que la tenemos nosotros en el epitelio de nuestro intestino. Acá ven el núcleo, acá hay una serie de pliegues de la membrana en la parte que se denomina apical y que se denominan microvellosidades. Esto está tomado por un microscopio electrónico de transmisión. Y del dominio arquea podemos mencionar al Halobacterium salinarum, que como mencioné, tiene características también de procariota. Con respecto a la evolución de los eucariotas, se pueden reconocer que hay diferentes etapas, siempre pensando de que hay un antepasado procariótico, que va comenzando a desarrollar, como vemos aquí en la imagen, invaginaciones, que son entradas de la membrana plasmática hacia el interior para generar también orgánulos membranosos que son característicos de las células eucariotas. Este primer ancestro que comienza a tener estas invaginaciones y a generar, por ejemplo, la adquisición de las mitocondrias, a tener cilios y otras características de las células, se le denomina primer ancestro común o feca, que viene también de una palabra inglesa, y genera lo que sería el último ancestro común, que se denomina leca. Después de leca, ¿no es cierto?, hay toda una serie de pasos evolutivos que se van generando para ver la diversidad que tenemos hoy día. Hay una serie de teorías. Esta información está obtenida a través de artículos científicos como donde habla de la evolución de la simbiosis en la evolución de los eucariotas. Y vemos que hay 4 teorías que se pueden, o modelos que se piensan que pueden haber sido. Siempre se piensa en la actualidad, hay como evidencia científica para pensar de que a partir de las arqueas, del dominio arquea, se han generado los eucariotas. Por eso ustedes van a haber mencionado aquí los arqueas. En el primer caso, el primer modelo, tenemos que una arqueona desarrolla endomembranas, ¿sí?, en este caso, y luego adquiere, ¿no es cierto?, el núcleo, y luego fagocita y engulle un ancestro mitocondrial para ya tener las características de una célula eucariota. El segundo modelo comienza generando, ¿no es cierto?, la fagocitosis de una, ¿qué quiere decir? Significa incorporación de por un proceso particular, que ya lo vamos a describir, hacia la célula de un endosimbionte temprano, que también de una arquea, que luego va a desencadenar lo que se menciona como el desarrollo de la eucariota o eucariogénesis. El otro modelo, tenemos que hay un origen endosimbiótico de un arqueón, de una arquea, dentro de una bacteria, y la mitocondria también se obtiene después. Y después el último modelo, pensando de que hay múltiples simbiosis sucesivas que forjan esta célula eucariota. Con respecto a la obtención de las mitocondrias, que también se tiene como, si uno las estudia, las mitocondrias tienen características similares a un procariota porque tiene ADN y tiene capacidad autorreplicativa. Entonces se ha pensado que fue una obtención de la célula de otros procariotas que fueron introducidos en la misma y de esa manera incorporados por medio, teniendo una simbiosis, o sea que estaban uno tan unido al otro que no podían dejar de vivir. Eso sería una simbiosis. El punto de vista tradicional postula, ¿no es cierto?, que la mayor parte de la complejidad de una célula eucariota surge de una forma escalonada y está en relación con la teoría endosimbiótica, o sea, de que sean
incorporado por fagocitosis, lo que se denominan Proteobacterium, y esto luego, precisamente por esto que yo estaba mencionando recién, lo que es una simbiosis, quedan incorporados dentro de la célula. Una nueva hipótesis también obtenida de una información científica actual genera la hipótesis del hidrógeno, en donde se describe que una simbiosis metabólica entre las arqueas, que son productoras de metano, y proteobacterias. En este escenario también surge, ¿no es cierto?, por endosimbiosis, las eucariotas. Ambos están explicando, ¿no es cierto?, una transferencia de genes que viene desde un protobacterio al huésped de la arquea. ¿Sí? Están viendo cómo se han intercambiado estas informaciones de genes entre unas y otras para hacer que esto genere una única célula. Bien, dentro de este contexto surgimos nosotros a lo que podemos reconocer como evolución humana, y acá hacemos como una especie de recuerdo de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, generalmente conocido por Darwin sobre todo, en donde ellos mencionan que las especies han provenido de otros ancestros, de otras especies, pero por selección natural. La selección natural serían los cambios que se dan en el medio ambiente y que hacen que haya algunos organismos capaces de adaptarse y dejar descendencia. ¿Quiénes son estos organismos capaces de adaptarse y dejar descendencia frente a las condiciones medioambientales? Son los organismos que tienen las condiciones genéticas que les dan características particulares, o sea, que tienen información genética que produce características particulares que les permite adaptarse al medio. Los organismos no cambian su composición genética para adaptarse al medio, sino que tienen la información previa y dadas las condiciones, si tienen la capacidad de adaptarse, dejan descendencia y van a generar, por ejemplo, especies nuevas. Acá tienen representado en esta imagen, que está sacada de esta bibliografía, la capacidad, por ejemplo, cómo fue variando la capacidad del cerebro de los diferentes homínidos hasta el Homo sapiens, que somos nosotros. Acá gráficamente tienen, ¿no es cierto?, las derivaciones desde los primates a los homínidos y luego al hombre. Asimismo, dentro de estas características, tanto que del cerebro como de las formas de la posición, de pasar al bipedismo, también podemos reconocer que ha habido una evolución en la formación de la dentición, ¿sí? Una de las teorías de la evolución de los dientes humanos, de dónde provinieron estos dientes humanos, acá tienen representados cómo fue pasando a través de las eras geológicas. Se piensa que los dientes multicúspides que nosotros presentamos ahora, que son del tipo de los mamíferos, porque nosotros correspondemos, ¿no es cierto?, a mamíferos, provenían de dientes unicúspides del tipo de reptiles. Es decir, que ha habido una transformación, de la morfología de los dientes unicúspidos, que está representada en estas imágenes aquí, para ir adquiriendo varias cúspides, que son lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces hay como toda una explicación y evidencia, por supuesto, actual, que permite pensar que esto ha ocurrido, o evidencia que se ha obtenido de los dientes, ¿no es cierto?, rescatados, fósiles, que se han ido rescatando a través de los tiempos. Bien. Como sabemos, el diente tiene una constitución dura. Esto es un proceso que se denomina biomineralización. Esta biomineralización, que es la obtención de minerales, de mineralizar los tejidos, controlada, por supuesto, biológicamente, se ha desarrollado hace unos 570 millones de años. Es la capacidad que tienen algunos organismos vivos de depositar minerales y que les ha dado ciertas ventajas a nivel evolutivo. Algunos tienen exoesqueletos y otros tenemos endoesqueletos. Hay dos teorías sobre el origen evolutivo en cuanto a los dientes, ¿no es cierto?, de cómo se fueron generando, aparte de obtener las cúspides.
Las estructuras, se piensa que había estructuras dérmicas mineralizadas externas, superficiales, que fueron ingresando o invaginándose, sería la palabra, yendo hacia adentro de lo que es la cavidad bucal y transformándose en los primeros tejidos masticatorios. Otro de los modelos o hipótesis es que estas estructuras mineralizadas se comenzaron a desarrollar en el endotelio de la faringe y de allí se trasladaron hacia la cavidad oral para funcionar como dientes. Estos dos eventos comparten la génesis del diente, ¿sí? Entonces, no es que de pronto ha sido una ocurrencia, sino que hay hechos o evidencias a nivel biológico, tanto actuales como las que se han recogido a nivel de fósiles, que permiten pensar en estos modelos. Con respecto también a la biomineralización de los dientes, sabemos que hay 3 tejidos fisiológicamente mineralizantes, que son dientes, cartílagos y huesos, que tienen elementos comunes críticos importantes en relaciones evolutivas. La filogenia, ¿no es cierto?, es el hilito que nos va conociendo a través del tiempo, de lo que ha ido regenerándose a nivel evolutivo, ha permitido ver que el tejido densamente mineralizado es más antiguo, el más antiguo que se mineralizó son los dientes. Esto se evidencia a través de los peces sin mandíbulas y sin esqueleto, y cómo la formación de los dientes incluye el transporte, por ejemplo, a través del epitelio de fosfatos. Acá tienen una representación que se ha pensado, que son los principales mecanismos, ¿no es cierto?, de transporte mineralizante en el hueso, y que incluyen iones como por ejemplo el calcio. Tienen algunas otras proteínas que intervienen. Acá tenemos en los osteoblastos, y acá hay todo un mecanismo explicativo de cómo se va mineralizando y generando, por ejemplo, aquí la hidroxiapatita, que es una de las conformaciones de los tejidos duros del diente. En odontología nosotros podemos dar un ejemplo también de mineralización, y tenemos aquí, este es un esquema de un diente inserto en el hueso alveolar. Aquí podemos reconocer, ¿no es cierto?, el esmalte en este marroncito, un poquito más claro tenemos la dentina, y luego, ¿no es cierto?, vamos a tener la pulpa. Si vemos el esmalte, acá lo podemos reconocer como una línea oscura. Esto es un corte histológico obtenido a través de un microscopio óptico. Este esmalte se ha generado a través de un proceso que se denomina amelogénesis y que está representado en esta imagen de abajo, como las células denominadas ameloblastos van generando el esmalte. Para poder que les sea visual, vamos a mirar un pequeño video que, si bien está en inglés, va a poder mostrarles cómo estas células comienzan a generar el esmalte. Aquí tenemos representados los ameloblastos. Estos son los ameloblastos secretorios. Van a comenzar se van extendiendo y generando una especie de proceso. Entonces, si ustedes se fijan, van generando las hidroxiapatitas, que son los generadores, son eso que se está viendo en azul, que se está conformando. Va creciendo y se va interrumpiendo cada tanto y generando. Van a ver cómo van generando la capa por capa, y ven cómo van creciendo y van generando unas líneas que están viendo allí, que es de color marrón. Después van secretando minerales que cubren a esto y generan, ¿no es cierto?, el esmalte. This layer of enamel is the only one that will be created, and if properly cared for, will carry on through adulthood. Bien.
Entonces, siempre vamos a ver que los conocimientos básicos son los que nos permiten generar aplicaciones en la clínica. Reconocemos, ¿no es cierto?, que el hombre es un ser pluricelular e inmerso en un medio biológico, psicosocial, que está relacionado a organismos microscópicos. Dentro de estos organismos microscópicos, que también los vamos a ver en la subunidad 2, son los priones, la microbiota, virus, bacterias, levaduras, y macroscópicos como insectos, plantas, entre otros. Nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, en el primer problema, que había una persona que había ido a concurre el médico y tenía una infección viral y toma antibióticos. Los antibióticos, tal como dice su palabra, son solo contra bacterias. Por lo tanto, cualquier antibiótico que se tome contra un virus no va a hacer absolutamente nada contra esta entidad. Aquí está lo que nosotros hemos explicado por la teoría de la evolución. Si nosotros vemos esta primera población que tengamos acá arriba y que estoy marcando ahora, esta primera población de bacterias, tenemos bacterias de diferente constitución genética y vemos que hay una que le hemos marcado en rojo, que es la que tiene una capacidad diferencial o una capacidad de responder, de resistir a los antibióticos. Esa es la que tiene la capacidad de sobrevivir, son las que sobreviven y hacen que comiencen a cambiar la población de bacterias, generando, ¿no es cierto?, una resistencia a los antibióticos. En esta imagen tienen a la bacteria Escherichia coli, esta bacteria, que es esta parte negra, ¿no es cierto?, su cuerpo, y estos son los flagelos, aquí tiene pared y membrana, y el antibiótico debería fijarse en un receptor para ser funcional. Las bacterias generan diferentes mecanismos para resistir al antibiótico, para no permitir que las mates. Entonces podemos reconocer mecanismos moleculares, otros mecanismos moleculares junto con otros mecanismos y mecanismos de diseminación. Todos estos son mecanismos que les permiten a las bacterias poder resistir o antibióticos, biocidas, metales pesados, detergentes, etc. Entonces, los mecanismos moleculares, tenemos modificación, por ejemplo, de la membrana externa, inactivación enzimática, la activación de bombas de salida, dentro de los otros mecanismos, las mutaciones de regulación de genes, cambios la forma de comunicarse entre las bacterias que se denomina quorum sensing, la virulencia de estas bacterias, los sistemas de secreción. Y dentro de los mecanismos de diseminación, o sea, se diseminan elementos genéticos móviles como son los plásmidos, los transposones, las islas genómicas a través de fagos, captación de ADN. Todos estos mecanismos son los que le permiten, entonces, como mencioné recién, a las bacterias resistir a los antibióticos, siempre y cuando tengan las características genéticas para hacerlo. Aquí van a ver como unos folletos realizados por la Organización Mundial de la Salud, en donde mencionan por qué hay causas, o sea, cuáles son las causas de resistencia a los antibióticos y cómo se propaga esta resistencia a los antibióticos. La resistencia, ¿no es cierto?, generalmente es por el uso o la prescripción abusiva o la automedicación. No acaban el tratamiento, entonces pueden tener recidivas, falta de higiene, falta de nuevos medicamentos o nuevos antibióticos, ya que las bacterias se hacen resistentes, deberían generarse antibióticos que sobre esas bacterias resistentes puedan tener alguna acción. También, por ejemplo, la incorporación de antibióticos a los animales, que después luego nosotros comemos. Y a nivel de la odontología, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes cuando se reciben de odontólogos y tengan que asistir a pacientes? Aplicar siempre protocolos de prevención y tratamiento para las infecciones, dispensar antibióticos solo cuando se necesiten y de acuerdo a directrices pautadas. Cuando se prescriben antibióticos, explicar correctamente a los pacientes cómo deben tomarlos y cuánto tiempo y cómo conservarlos. Preguntar a los pacientes si están tomando actualmente antibióticos y también explicar métodos de prevención como la higiene oral, ¿cierto? Como son
las formas de higiene oral para poder prevenir las enfermedades. Nosotros, como hemos mencionado, nos encontramos insertos en el mundo, y acá como están viendo, ¿no es cierto?, en el lugar en donde la gente vive, las poblaciones, las diferentes poblaciones. En el mundo se pueden reconocer lugares, como son estos más oscuros, que tienen las aguas que están en estos lugares tienen cantidades excesivas de flúor. Si las personas consumen flúor, sobre todo las mamás embarazadas durante el embarazo, pueden generar fluorosis dental. La fluorosis dental tiene ciertos signos que se pueden observar, como son, por ejemplo, en este caso de una leve, algunas pequeñas manchitas hasta manchas más oscuras. Esto genera a veces también que la persona, ¿no es cierto?, no se vea bien, que tenga cuestiones psicológicas y que quiera tratarlos, y además tiene, digamos, consecuencias porque a veces los dientes se hacen como más frágiles, dependiendo del grado. Este caso de la fluorosis dental, que tiene una característica, ¿no es cierto?, a nivel clínico, también se comienza desde generar modificaciones a nivel de las células. Una célula normal, ¿no es cierto?, con una cantidad de flúor baja, el esmalte es normal a nivel extracelular, y a nivel intracelular tenemos que la cantidad de calcio citosólico es normal, el retículo endoplasmático está normal, las proteínas que actúan en la, digamos, en la producción o la secreción de este esmalte son normales. Mientras que en el caso de que haya altas concentraciones de flúor, el calcio citosólico disminuye, el retículo endoplasmático entra en un estrés y la carga del calcio también disminuye. Hay proteínas que se pliegan mal, otras que están dañadas las mitocondrias, hay presencia de radicales libres y hay una fluoración del esmalte, cambiando el componente normal, que es el calcio, por el flúor, en parte. Bien. Como también volvemos a decir, estamos insertos tanto en un medio ambiente como en un medio sociocultural. Por lo tanto, se han determinado a nivel de salud que hay una serie de determinantes sociales de la salud que son todos aquellos que permiten que las personas se mantengan sanas, entre los cuales podemos reconocer la parte genética, la educación, el nivel económico, el medio ambiente en el que vivimos, la comunidad y el contexto y las redes que tenemos de contención de las personas, los accesos a los servicios de salud. Bien, a modo de resumen, vamos a recordar que en esta subunidad estamos viendo que la biología estudia los seres vivos. Estos seres vivos tienen una serie de características, entre las que hemos mencionado la evolución, o sea, de dónde está allí el origen de la vida, con todas las teorías que hemos mencionado del origen de las primeras células y de las eucariotas. Estos luego se evolucionan y generan una diversidad biológica que la hemos mencionado como 3 grandes dominios: bacteria, arquea y eucaria. Los organismos vivos están organizados ya sea a nivel orgánico, infraorgánico, que se le denomina, que son todas desde el organismo, los sistemas, en el caso nuestro, que somos pluricelulares, sistemas, órganos, tejidos y célula, subcelular, moléculas y átomos. Y si lo viéramos con una organización supracelular, tendríamos que mencionar poblaciones, comunidades, ecosistemas. Para poder vivir necesitamos energía. Esta energía está dada por el metabolismo. El metabolismo se reconoce como todas las reacciones químicas que ocurren en una célula o en un organismo. La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno, quienes nos dan todas las características y contienen la información para generar las moléculas que nos conforman es el material genético, y este material se va a, digamos, heredar a través de la reproducción, ya sea de las células o de los organismos.
nosotros vamos a reconocer un ecosistema bucal porque dentro de nuestra boca tenemos, ¿no es cierto?, componentes abióticos y bióticos. Dentro de los abióticos podemos mencionar la saliva, y dentro de los bióticos tenemos todas las comunidades bacterianas y nuestras propias células. El equilibrio mantiene la salud de la boca, pero el desequilibrio puede permitir la presencia de enfermedades como la caries dental. Siempre es importante recordar que las enfermedades o desequilibrios o equilibrios se mantienen a través de los determinantes de salud que los acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y como modo de ejemplo de la evolución que se ha dado, se da en tiempos breves ahora en la actualidad, es la resistencia microbiana a los antibióticos. Bien, hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo teórico.